Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Son Derechos. En esta oportunidad estaremos conversando con Yendri Velázquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBT. Bienvenida, Yendri. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Yendri, gracias por estar aquí presente. En esta oportunidad tenemos que conversar sobre un tema muy delicado. Recientemente 33 hombres fueron detenidos por su orientación sexual en Valencia, víctimas de una detención arbitraria y un allanamiento ilegal. Quiero que nos cuentes más de este caso y qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó es un proceso minado de irregularidades, de ilegalidades, de arbitrariedades, como lamentablemente estamos acostumbrados a verlos en el país. Esta vez en contra de 33 hombres homosexuales o bisexuales que no estaban cometiendo ningún delito y que lo que demuestra es el ensañamiento, la hazaña de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en contra de este grupo. Lo hemos visto a través de distintas entrevistas que han dado las víctimas, que los familiares han denunciado cómo el proceso incluso no encontró aprobación en los altos funcionarios o quien dirige la seguridad en la zona, y los funcionarios de la Policía Nacional siguieron buscando cómo darle la vuelta para llegar a esto. Pero además vemos cómo se repiten patrones de persecución que se han dado en el pasado en contra de otros grupos sociales, como partidos políticos, sindicalistas, disidencia en general. Vemos como antes se utilizaba la figura del patriota cooperante, hoy bajo una denuncia anónima que todavía nadie sabe determinar ni se sabe dar información sobre esto, se hace un allanamiento de forma ilegal, sin orden judicial, en un spa, en un local de entretenimiento para personas LGBTIQ, en el cual son detenidas 33 personas y son incautados teléfonos, cédulas y condones como si fuese un arma para atacar a alguien. En la nota policial se reseña que se están cometiendo orgías o eventos, una fiesta sexual, y que además habían personas con VIH positivo. Pero que tú comentas sobre en la nota policial, pero ¿por qué es importante esta denuncia donde se dice presuntamente que se estaba cometiendo una orgía y había una persona con VIH? O sea, ¿qué pasó después? Sí, ahí, porque hacemos o especificamos este tema, es que no, incluso si hubiese habido una orgía, si hubiesen personas con VIH positivo, que es imposible saberlo, solo viendo a alguien, eso no constituye ningún tipo de delito. Incluso los delitos que la Fiscalía pidió imputar, como ultraje al pudor, no cabe en un espacio donde se podría haber estado realizando sexo de forma consensuada entre adultos y en un espacio privado. Eso no constituye ningún tipo de delito, y aquí hay que reafirmarlo las veces que sean necesarios. Sí, los familiares y las víctimas han aclarado que no había ninguna orgía, que no había ninguna fiesta sexual, pero de haberlo no es delito. Y que se esté procesando esto a través de la Fiscalía como un delito es abrirle la puerta al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que se meta en los espacios más íntimos de cada persona. Esto es abrirle la puerta a que los fiscales y las fiscales estén metidos en nuestra cama cuando estamos teniendo relaciones íntimas con nuestras parejas o con quienes decidamos estar. Y es muy delicado este precedente que se pueda estar marcando a partir de la judicialización de estas 33 personas bajo delitos de este tipo. Pero tú comentas algo sobre digamos que el funcionario policial se enfrascó en esta detención, incluso después de haber recibido un no para el procedimiento. Pero ¿qué significa todo esto y cómo tú lo relacionas con la función de los funcionarios policiales para la sociedad? Bueno, hay que tener en cuenta que la seguridad ciudadana es la tarea fundamental de la Policía Nacional Bolivariana, y así como de otras policías en el país, y lamentablemente no es lo que estamos viendo hoy. Hoy el rol de la Policía Nacional Bolivariana es el de extorsionar, el de perseguir, el de hostigar, e incluso hoy de perseguir a personas solo por su orientación sexual. Y no solo con el caso de los 33. Hemos visto y documentado desde el observatorio cómo a las personas LGBTIQ solo por estar agarrado de las manos con su pareja o solo por ser una persona trans, se les detiene, se les requisa de formas indebidas, violentas, y se les humilla solo por ser quienes son. Entonces, lamentablemente, hoy no están cumpliendo su deber constitucional, además, y su deber que debería estar apegado a los estándares de derechos humanos, sino por el contrario están funcionando como un espacio de ejecución de agresión y violencias contra las personas, en este caso específicamente solo por su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Hay denuncias que en el operativo los funcionarios incluso
pidieron dinero para dejar a estas personas en totalmente libertad. Aquí también es importante rescatar que nosotros como ciudadanos en la cotidianidad, los funcionarios policiales incluso te dan miedo, porque se sienten con un poder y con una total autoridad que irrumpen en la vida de todas las personas. Sí, lamentablemente se ha vuelto como un tema del día a día, la extorsión, ¿no? Y lo vemos, esto ya se había visto en otros 4 locales que se allanaron en estos últimos 2 años, 2 en Caracas, uno en Maracaibo y uno en Mérida, donde funcionó este mismo modus operandi de la extorsión. Y la extorsión tiene una particularidad, que una de las cosas es que cuando allanan o cuando amenazan a las personas LGBTIQ, se aprovechan de la vulnerabilidad que es estar en el closet. Sabemos que exponernos en lo público, exponer nuestra orientación, exponer que somos gays, bisexuales, homosexuales, trans, etcétera, nos somete a riesgos muy fuertes. Pueden ser incluso consecuencias complicadas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en los lugares donde estudiamos, donde compartimos, etcétera. Y esta vulnerabilidad es aprovechada, se ve como un caldo de cultivo para los funcionarios para poder extorsionarnos. Y se había visto ya en estos 4 espacios que les comento que habían habido allanamientos. Lo que cambió ahora a partir del caso de los 33 es que él no llegó solo hasta la extorsión, sino que llevaron todo el siguiente nivel, que fue el procesamiento penal en contra de los 33. Entonces un agravamiento, un escalamiento de esta política de persecución y hostigamiento en contra de las personas LGBTIQ. ¿Ustedes tienen información sobre qué vivieron estas personas en todo el proceso que estuvieron detenidos? ¿Y cuáles son sus exigencias en la actualidad? Bueno, sabemos que ya varios han podido dar sus testimonios a medios de comunicación, lo van a poder ver a través de las redes sociales, pero una cosa que nos marcó mucho fue ver a los familiares fuera del Palacio de Justicia. Había una de ellas una mamá que había sufrido un infarto 15 días antes, precisamente ese día tenía que irse a someter a exámenes y no sabía qué hacer, si irse o esperar que la audiencia se diera, pero también habían familiares preocupados porque quienes estaban allí detenidos tenían algunas condiciones médicas y no les habían permitido poder acceder a medicamentos. También están muy preocupados por el tema de la alimentación, incluso en el día que finalmente se da la audiencia de presentación, uno de los chicos se desmayó porque no había podido comer ni tomar agua. Y todo el proceso de revictimización, no solo de los 33, sino también de sus familiares, fue muy duro de ver y es muy duro de internalizar que lamentablemente el sistema de justicia venezolano hoy no está cumpliendo con su mandato, no está cumpliendo con los estándares que debería estar cumpliendo, sino que por el contrario ha funcionado como un brazo de ejecución de violaciones de derechos humanos y de profundización de criminalización a distintos sectores en el país. En el tema de los familiares además nos preocupó una cosa que habían 6 defensores públicos y la defensa pública nunca tuvo comunicación con los familiares estaban totalmente a ciegas de lo que estaba sucediendo adentro. Era cuando los abogados privados salían y podían comentar algo que el resto se enteraba. Pero sí es una preocupación muy, muy fuerte que tenemos lo que está sucediendo en el sistema de justicia venezolano y especialmente la poca comunicación y la poca voluntad que existe para genuinamente acompañar a quienes están siendo víctimas hoy. Y Andrés, este definitivamente es un escalamiento del uso del sistema de justicia y también de los funcionarios policiales contra la población civil. Pero quiero que nos hables, por ejemplo, a todas estas personas que durante la denuncia de la detención de estas 33 personas incluso celebraban este tipo de operativos policiales. ¿Qué le puedes decir tú a estas personas? Bueno, que al final es muy complejo. Es muy complejo alegrarte por las infelicidades ajenas o las injusticias ajenas, pero que además en contextos como el venezolano es complicado que te alegres cuando se persigue a alguien porque el próximo puede ser tú. Ya ha pasado con los partidos políticos que los persiguieron, ilegalizaron, se llevaron al exilio, incluso hay gente hoy que sigue estando presa. Los sindicalistas que hoy están presos injustamente con una sentencia solo por defender derechos laborales. En su momento las enfermeras las reprimieron cuando estaban ejerciendo su derecho a la protesta. Y así han ido con cada uno de los sectores. Lamentablemente aquí nadie está a salvo. Y al final solo la solidaridad nos va a poder permitir avanzar y permitir generar un movimiento de derechos humanos, un movimiento que en defensa de nuestros derechos humanos más fuerte y más sólido. Y
Y está bien que no estemos de acuerdo con alguna forma de expresarse de alguien, está bien que no estemos de acuerdo con la forma de relacionarse de alguien, pero eso no lo hace un delito. Yo puedo estar en desacuerdo con X cosas, con un color. ¿Eso implica que ese color sea ilegal? No. Y aplaudir las ilegalidades y aplaudir las arbitrariedades en contextos autoritarios como el que vivimos y sin Estado de Derecho es aplaudir las ilegalidades que van a venir en el futuro en contra de mí, en contra de mis familiares, en contra de mis amigos o cualquier otro grupo que esté cercano a mí. Entonces hoy el llamado es a ejercer una oportunidad que tenemos todos los seres humanos de ejercer, que es la empatía. Al final entender lo que pueden estar pasando otros por condiciones muy específicas como su orientación sexual, pero también por otras razones como su vocación de defensa de derechos humanos o su vocación de defensa de derechos laborales. O sea, aquí el mayor cambio que tenemos que hacer como sociedad para poder avanzar en contextos como el que vivimos es la solidaridad y la empatía. Solidaridad y empatía, Yendri. Y por ejemplo, de estas 33 personas, 30 personas fueron dadas en libertad bajo régimen de presentación por 6 meses, después de las 48 horas de haber sido detenidos. Las 3 personas restantes, que era el dueño del local y 2 masajistas, fueron dados también bajo régimen de presentación una semana después. Pero, ¿cómo está el caso actualmente y qué están exigiendo ustedes de las organizaciones de la sociedad civil para este grupo de personas? Bueno, según las declaraciones de Tarek William Saab, él va a solicitar, o supuestamente el Ministerio Público va a solicitar un sobreseimiento de la causa, que sería como la anulación del proceso penal en contra de 30 de las personas, estas primeras 30 personas que fueron liberadas a las 48 horas, pero se va a seguir un proceso de investigación en contra de los otros 3, el dueño y los 2 empleados, por otros delitos que ni siquiera habían sido mencionados antes, nunca fueron traídos a colación en ninguno de los espacios, ni por la jueza, ni por las fiscales, por absolutamente nadie, que sería las condiciones de insalubridad, supuestas condiciones de insalubridad del lugar, y que el lugar está operando acciones comerciales en una zona residencial. Repito, esto nunca se había mencionado, aquí hay que denunciar que esto es solo una excusa para justificar las acciones arbitrarias que está cometiendo el sistema de justicia en contra de las 33 personas. Pero además nosotros desde las organizaciones de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ, incluso un comunicado que sacamos recientemente junto a otras 135 organizaciones nacionales e internacionales, estamos exigiendo el sobreseimiento de la causa para los 33, que no siga el proceso penal de ninguna forma y con ningún delito. También estamos exigiendo la investigación a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que ejecutaron toda esta lista de irregularidades que hemos venido conversando, pero también que se investigue a la jueza y los fiscales que siguieron este proceso arbitrario sin prueba alguna, sin haber tenido pruebas, ¿sí? que hubo comisión de delito. Entonces, las organizaciones estamos exigiendo esto. Y al final también que un tema más general es que se acabe la política de hostigamiento en contra de las personas LGBTIQ, que los funcionarios de seguridad del Estado estén abocados a su causa, que debería ser la seguridad ciudadana y no la extorsión, la violencia y el hostigamiento en contra de las personas solo por ser quienes somos, amar a quienes amamos o expresarnos de la forma en la que nos expresamos, pero también que el Estado venezolano en general se aboque a la garantía de derechos humanos y que cumpla su mandato de garantía de derechos sin discriminación, especialmente por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Y André, que hay que recordar que no hubo ningún tipo de delito, pero ante esta situación y esta detención, esta masiva detención arbitraria contra 33 personas solamente por su orientación sexual, ¿cómo queda el escenario para los derechos de las personas LGBT en Venezuela? Bueno, queda muy grave, estamos en un proceso muy delicado donde o se toman medidas para echar para atrás todo lo que está sucediendo o va a haber un escalamiento lamentable hacia la violación de nuestros derechos fundamentales. Y esto lo venimos advirtiendo hace tiempo porque hemos visto cómo funcionarios del Estado venezolano hoy están tejiendo redes de alianza con grupos antiderechos que están teniendo unas narrativas muy confrontativas en contra de los derechos humanos de mujeres y personas LGBTIQ. Lo hemos venido advirtiendo hace rato y hay que repetirlo en todos los espacios. Lo que esté sucediendo a partir de hoy no es inocente.
no fue un error de los funcionarios, no ha sido un error de la jueza o de las fiscales. Hay una política detrás de esto y unas alianzas detrás de esto que justifican la homofobia de Estado, que se viene dando hace años, claro que sí, pero que en este último periodo se ha venido profundizando precisamente por estas alianzas con grupos antiderechos, en su mayoría pertenecientes a iglesias evangélicas. Yandri, me parece curioso que hables sobre alianzas que ha hecho el gobierno y el Estado venezolano con estos países que reprimen a las mujeres, a los derechos de las personas LGBT. Pero hace tan solo 45 días, durante la sesión número 53 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante del Estado venezolano afirmaba que para el gobierno de Maduro es una prioridad luchar contra el estigma y promover los derechos LGBT en Venezuela. ¿Cómo queda Venezuela ante esta situación? Porque durante los organismos internacionales dan un discurso, pero a la hora de actuar hacen otra cosa. Sí, bueno, lo que se ha venido denunciando históricamente es el uso propagandístico de los derechos de las personas LGBTIQ, el uso propagandístico y la instrumentalización de nuestras luchas, nuestras demandas, nuestras exigencias, solo para lavarse la cara a nivel internacional, para poder construir alianzas con gobiernos de izquierda, para poder quedar bien en las instancias de mecanismos de protección de derechos humanos, pero al final eso no se traduce en garantía de derechos humanos para absolutamente nadie. Vemos cómo han creado instancias, terminan siendo vacías, como la vicepresidencia para personas de la sexodiversidad, que tiene 2-3 años creada, incluso creo que más, y eso no se tradució en políticas públicas, campañas de antidiscriminación, ni siquiera vocerías sobre el tema de los derechos de las personas LGBTIQ. Entonces, lamentablemente, es un uso instrumental de quienes somos, es un uso instrumental de nuestras luchas, pero también es un uso instrumental de nuestras necesidades, porque van a esos espacios y se llenan la boca diciendo que es una prioridad, mientras las personas trans están condenadas a círculos de pobreza y pobreza extrema por no tener una identidad, por no poder garantizarse su derecho a un empleo digno, o estuvieron presas 33 personas y hoy hay un proceso judicial en contra de estas, pero también se les está quitando la oportunidad de trabajo a otros espacios donde fueron allanados y ya la población no se siente segura de acudir, porque también hay que mencionar que no son solo esos hechos puntuales que han ocurrido en contra de las personas LGBTIQ, en contra de los locales, sino también las consecuencias posteriores que esto deja en las personas como individuos, pero también a nivel del colectivo LGBTIQ y las marcas tan graves que deja a nivel psicológico y mental. Al final son 33 vidas que fueron afectadas, pero estas 33 vidas también representan a todo un colectivo. Y hablando del colectivo LGBT, para esas personas que no saben y que nos están escuchando, ¿cuáles son las luchas que tienen las personas LGBT en Venezuela y por qué se pide la igualdad de derechos? Sí, ayer me preguntaban esto sobre, bueno, pero ¿qué tienes que responderle ante gente que dice que hay cosas más prioritarias, como la emergencia humanitaria compleja? Bueno, nosotros no somos una población que vive aparte y que no les afecta esto. A nosotros nos atraviesan todas las mismas realidades: la crisis económica, la emergencia humanitaria compleja, la crisis del agua, la crisis eléctrica. El tema es que para nosotros, nosotras y nosotros, hay una carga más se le suma, que son las desigualdades, precisamente por la no garantía de derechos. Entonces, los impactos que tiene la emergencia humanitaria, las crisis económicas y la crisis en cualquier otro aspecto se duplica o se multiplica porque tenemos este bolsito con unas piedras extras que pesan mucho más y que nos hacen complicado poder avanzar. Son las mismas exigencias que tiene cualquier venezolano, sumada además otras muy específicas, claro, como el tema del derecho a la identidad para las personas trans, que es un tema que, como todo derecho humano, le condiciona el uso y disfrute del resto, pero hoy se ven condicionadas a no poder acceder a empleos, no poder acceder a sistemas educativos, a sistemas de salud, con todo y la crisis que sabemos que hay dentro del sistema de salud, vivienda y educación, pero incluso es mucho más difícil acceder para estas personas. Y este tema de estar condicionados a vivir bajo niveles de pobreza y pobreza extrema solo por ser quienes son, que es un tema que no se habla lo suficiente, lo marginado y los marginadas que están la población trans en ese aspecto. Y otros temas específicos como, claro, los derechos de pareja, que son fundamentales para poder desenvolvernos y formar familia de forma adecuada y que el Estado la reconozca sin ningún tipo de discriminación, pero también leyes de protección anti la discriminación y la violencia
basada en prejuicios homofóbicos, transfóbicos, bifóbicos, porque es una realidad que lamentablemente sucede en Venezuela, como en muchos lugares del mundo, asesinan a las personas solo por ser lesbianas, solo por ser gay, bisexuales, trans, intersex o queers. Para el 2021 nosotros tenemos una cifra de 21 casos de asesinatos. En el 2022, el último semestre, se dieron 11 casos y lamentablemente es una cifra que muy poco se habla. Son historias que muy poco se cuentan, pero es un problema, es una realidad que está allí y que lamentablemente el Estado venezolano hace un silencio cómplice de estos asesinatos y de estas muertes. Un silencio cómplice, Yendri. Y, por ejemplo, desde el observatorio, ¿qué han registrado durante los últimos meses al respecto de ataques hacia la población LGBT? Bueno, una de las cosas que se ha multiplicado es el tema de los discursos y las narrativas antiderechos y basadas en prejuicios en contra de las personas LGBTIQ. Aquí lo repito y lo ato con lo que mencionaba antes. Estas alianzas con los grupos evangélicos y los grupos antiderechos no son solo alianzas que les permiten hoy acceder a bonos con dinero público o acceder a misiones que renuevan iglesias, sino también están siendo beneficiados con mayor capacidad comunicacional. Hoy tienen radios que fueron expropiadas a privados, hoy pertenecen a grupos evangélicos y son esos espacios los que se están utilizando para la promoción de discursos en contra de los derechos de la población LGBTIQ y mujeres, y son espacios donde se promueve el odio y la negación de derechos. Esto es grave. ¿Y por qué es grave? Porque el odio, el discurso de odio es el primer paso hacia la escalada de violencias contra las personas. Pero además, cuando estos discursos de odio ocupan un lugar importante en lo público o tienen difusión masiva, entonces validan y promueven ideas en contra de las personas, validan y promueven violencias que ya estamos viviendo. Entonces, el discurso de odio de hoy son los asesinatos del mañana. Y los discursos de odio de hoy, apoyados por las instituciones del Estado, hacen cómplices a las instituciones del Estado en los asesinatos y en las formas de violencia que se pueden estar dando en el futuro en contra de personas LGBT. ¿Qué mensaje le das, por ejemplo, a las personas que se hicieron eco de la minuta policial y continuaron esparciendo una serie de informaciones que al final terminaron siendo incorrectas? Por ejemplo, el tema de que era una orgía, una fiesta gay, y eso nunca pasó. Bueno, primero hay que revisar la intención, ¿no?, de haber expuesto la minuta policial de la forma en la que se expuso, incluso de haber hecho las anotaciones de la forma en la que se hizo. Pero no fue inocente. No fue inocente la escritura, no fue inocente la difusión de la misma. Y a los medios de comunicación y a las personas que comunican sin ser periodistas, si ese es el llamado a comunicar, creo que hay que apegarnos a un tema de ética. Pero además de la ética, que si bien el Colegio Nacional de Periodistas, IPIS y el Sindicato de Trabajadores del Periodismo ya han sacado comunicados y pronunciamientos alrededor de esto que consideramos muy valiosos e importantes, también es apegarnos a los estándares de derechos humanos, poder profundizar el conocimiento sobre derechos humanos y entender que en el centro de todo siempre tiene que estar la dignidad de las personas y no vulnerar ni la privacidad ni someter al escarnio a las personas, mucho menos por sus condiciones serológicas, VIH o por su orientación sexual. En el centro está la dignidad humana, Yendri. Para finalizar, ¿qué mensaje le das tú a estas personas que no se sienten identificadas con este caso porque no comparten nada de este grupo de personas, pero que también les puede pasar al día de mañana? Sí, bueno, aquí lo decía anteriormente, el tema de la solidaridad es fundamental en contextos tan complejos como el que vivimos. Nadie puede solo, nadie puede sola, nadie puede sole, y solo en articulación, trabajando en conjunto y entendiendo las vicisitudes y las necesidades que puedan estar pasando los otros, vamos a poder construir un camino que tenga como fin último una sociedad donde se garanticen los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación, pero tampoco una sociedad donde se invisibilice. Claro que vamos a tener diferencias, siempre vamos a tener diferencias. Podemos estar de acuerdo con X o Y cosa o no estar de acuerdo con X y Y cosa, pero lo importante es que nos permitamos convivir con la diferencia de ideas, con la diferencia de formas de vida, con la diferencia de formas de relacionarnos, de amar, de existir. Eso, tener diferencias no es un delito. Más bien es un valor importante y debe ser un valor importante en la reconstrucción del sistema democrático y en la defensa de derechos humanos.
Yendri, para finalizar, ¿qué mensaje, por ejemplo, desde el observatorio, qué están haciendo en este momento, qué planes tienen para futuro y dónde las personas lo pueden ubicar? Sí, bueno, el Observatorio de Violencias LGBTIQ ahorita está llevando a cabo el proyecto Acompañando la Diversidad, que es una iniciativa que viene a acompañar a todas las personas que por motivo de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género estén viviendo alguna situación de violencia o discriminación. Pueden llamarnos, pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales y contar con apoyo psicológico y legal totalmente gratuito. Pueden escribirnos a través de la página web nomasdiscriminación.org o el Instagram @nomasdiscriminacionve, y allí van a encontrar personas capacitadas, entrenadas para atenderles, para acompañarles en la situación que puedan estar viviendo y para ayudarles a gestionar de mejor manera a nivel psicológica, y también tener todas las opciones a nivel legal de qué hacer o cómo actuar ante la situación que podamos estar viviendo. Un servicio totalmente gratuito y para la comunidad LGBT. Yendri, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Son Derechos. Este programa llega a ustedes gracias a un equipo. Coordinación General, Lisette González. En la dirección ejecutiva, Oscar Calles. En la producción general, Eduardo Herrera. En las cámaras, Sergio González. En las redes sociales, Daniel y Rodríguez. Y quien estuvo hoy con ustedes, Oscar Calles. Hasta una próxima oportunidad.